Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. No es mi culpa. El mundo está mal. Adrián Vale había estado en este mundo durante 5 años. Cuando llegó por primera vez, no era nada especial. Solo un chico normal de secundaria que vivía una rutina normal y agotadora. Apartamento, escuela y la tienda de conveniencia donde trabajaba a tiempo parcial para sobrevivir. Sus padres habían muerto jóvenes. Era pobre. La vida era dura. Él podría soportarlo todo. En su viejo mundo o en este nuevo, no importaba. Mientras pudiera mantener un perfil bajo y vivir tranquilo, no pedía nada más. Pero no importa en qué mundo vivas, nunca falta basura. Adrián Vale había oído hablar del acoso escolar antes. Él nunca imaginó que un día le tocaría directamente a él. Un huérfano sin nadie que lo protegiera era un blanco fácil. Los matones de la clase se aferraron a él como lobos. Y Adrián Vale no era el tipo de persona que se defendía. Pensó que si aguantaba en silencio, si permanecía en silencio y se lo tragaba todo, entonces los días dolorosos eventualmente pasarían. Él era ingenuo. Su silencio no le ganó misericordia. Les enseñó que no corría peligro al hacerle daño. Y entonces se intensificaron. Para Adrián Vale, hacían lo que les daba la gana. La humillación insignificante se volvió rutinaria. La crueldad, un entretenimiento. Y aún así, día tras día, él aguantó. Pero cada uno tiene un límite. Todo el mundo se rompe. Incluso un conejo acorralado morderá. Y Adrián Vale no era ningún conejo. El día que finalmente explotó, no importó. Un cuerpo privado de alimentos durante años, de sueño, de nutrición y de dignidad, no podía competir con unos niños altos y bien alimentados que vivían para la violencia. Jugaron con él. Lo golpearon como si fuera un juego. Y como siempre, tomaron lo que más valoraba. Su salario duramente ganado en la tienda de conveniencia. Fue entonces cuando la rabia y la humillación dentro de él, algo que había enterrado durante demasiado tiempo, finalmente obtuvieron una respuesta. Después de 2 años de silencio, el sistema en su mente despertó. Timbre. El estado mental del anfitrión ha cambiado. Activando el sistema de rol de nivel Dios. Rol vinculado. Ken Kaneki. En el siguiente instante, algo inhumano surgió de él. Una presión fría y abrumadora explotó desde el cuerpo de Adrián Vale como un depredador saliendo de una jaula. Su cabello negro comenzó a perder color, volviéndose pálido y luego blanco. Y su ojo izquierdo se inundó con una transformación enfermiza y salvaje. La esclerótica se volvió negra y el iris ardió de un rojo sangre intenso. Ya he tenido suficiente. Su voz no era fuerte. No tenía por qué ser así. Los agresores lo miraron como si de repente se dieran cuenta de lo que estaban pinchando con un palo. Sus caras se pusieron blancas. El miedo los golpeó tan fuerte que parecía que los empujó físicamente hacia atrás. Ellos corrieron. Ya ni siquiera fingieron ser duros. Simplemente se dieron la vuelta y huyeron, corriendo en pánico ciego. Pero Adrián Vale no, la cosa en la que se estaba convirtiendo no los dejó ir. Son pedazos de inmundicia y sus labios se curvaron ligeramente. ¿A dónde crees que vas? Él se movió. Un borrón. Una grieta en el aire. En el tiempo que les tomó jadear, estaban en el suelo, aplastados bajo una fuerza que no pertenecía a un cuerpo humano. Y luego, un sonido desgarrador. De su espalda baja, surgieron unos apéndices carmesí como las manos de un demonio. Se desplegaron en un instante. Húmedos, afilados, vivos. Un Kagune. Se lanzó hacia adelante. Uno tras otro, los agresores fueron inmovilizados, ensartados y encerrados en el lugar, incapaces de moverse, incapaces incluso de gritar correctamente mientras la sangre se derramaba en el suelo en charcos espesos y extensos. Adrián Vale los miró con una cara tallada en hielo. Esto no es mi culpa, su ojo de ghoul brillaba como algo que hubiera salido del infierno. No me equivoco. Su sonrisa se agudizó. El mundo está equivocado. Uno de ellos sollozó con la voz quebrada. ¿Qué eres? Un demonio. Un monstruo, eres un monstruo. Adrián Vale inclinó la cabeza, como si realmente lo estuviera considerando. Luego habló en voz baja, casi como si estuviera conversando. Hey. Se inclinó más cerca. Déjame preguntarte algo y una pausa. ¿Cuánto es 1000 menos 7? Él levantó la mano. Chasqueó los dedos. El Kagune se retorció y luego se tensó como un tornillo de banco.
Los huesos crujieron. Los sollozos cesaron. Habían pasado 3 años desde aquel día. Han pasado 3 años desde que Adrián Vale comenzó a interpretar el papel de Ken Kaneki y descubrió que el papel no seguía siendo un papel. Su personalidad cambió. Su rostro cambió. El chico de pelo corto y negro había desaparecido. En su lugar había alguien con cabello blanco como la ceniza y un ojo izquierdo que a veces, sin previo aviso, se transformaba en esa pesadilla negra y roja. Para ocultarlo, llevaba un parche blanco en el ojo durante todo el año. Él ya no fue a la escuela. No regresó a la tienda de conveniencia. Después de convertirse en un ghoul, Adrián Vale descubrió algo peor que el poder, descubrió el crecimiento. Después de devorar esos pedazos de basura, su fuerza aumentó. Notablemente. Pero parecía funcionar solo con un tipo de alimento. Humanos. Técnicamente, todavía podía comer comida humana normal. Pero sabía como cera masticable. Seca, insípida y sin sentido. Y no le dio nada. Sin fuerza. Sin alivio. Sin satisfacción. Incluso después de cruzar la línea y convertirse en algo más, Adrián Vale, en el fondo, seguía siendo alguien que no quería lastimar a los inocentes. No podía atreverse a cazar gente común solo para volverse más fuerte. Así que se murió de hambre. Día tras día, pasaba hambre. Cada vez que caminaba por la calle y veía peatones, sus instintos los transformaban en algo más. Carne viva que respiraba y se movía por sí sola. Apretó la mandíbula y la obligó a bajar. La obligó a bajar como obligaba a bajar todo. Hasta el día en que el mundo mismo habló. Una voz resonó dentro de su cabeza, y no solo la suya. La gente a su alrededor se quedó paralizada y abrió mucho los ojos al oírlo también. Para asegurar la supervivencia continua del planeta, la voluntad de la estrella azul abrirá el dominio divino. Zona prohibida en 30 minutos. Se llevará a cabo una competencia de supervivencia entre las naciones del mundo. A partir de este momento, la distribución global de recursos se congelará. Comenzará una nueva redistribución. Se seleccionarán 2 competidores al azar de cada nación. Al ingresar, los competidores estarán vinculados con su nación. Todos los recursos obtenidos dentro de la zona prohibida se manifestarán en el mundo real con un valor 100 veces mayor para la nación vinculada. Este evento se transmitirá en vivo a nivel mundial. Los espectadores podrán seguir a los competidores de su país. Adrián Vale no habló. La mayoría de la gente tampoco lo hizo. Por medio segundo, la calle quedó en completo silencio, como si toda la ciudad hubiera olvidado cómo respirar. Entonces el pánico se apoderó de nosotros. ¿Qué demonios? La voluntad de Estrella Azul. Dominio divino, zona prohibida. Unión de naciones. Manifestaciones de 100 veces. ¿Es porque Estrella Azul se está quedando sin recursos? ¿2 personas representan a todo el país? Al azar. Antes de que el caos pudiera crecer más, la voz regresó, fría y absoluta. Reglas clave para el dominio divino. Zona prohibida. 1. Si los competidores de una nación mueren, los recursos de esa nación se reducirán a la mitad. 1. 2. Los competidores pueden saquearse unos a otros. 3. Sobrevivir. Cuenta regresiva. 30 minutos. Empieza ahora. 29, 59, 29, 58. Adrián Vale miró hacia adelante con expresión ilegible. Se le revolvió el estómago. Esta vez no es por hambre. De la sensación de que el mundo acaba de abrir la boca y decidió tragarse a todos enteros. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Pensamientos de los creadores. Estudios Extrawat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 2. Raven Shaw. Entrando al dominio divino. Zona prohibida. El mundo al que había llegado Adrián Vale se llamaba Estrella Azul. En muchos sentidos, se parecía a su antiguo mundo. La misma estructura global, la historia similar. Pero había una diferencia clave. La tecnología aquí era mucho más avanzada. Y el inconveniente era obvio. La comodidad tenía un precio. Cada avance significaba que los recursos del planeta se consumían cada vez más rápido. Todos sabían que esto no podía continuar así para siempre. Pero la humanidad ya se había vuelto adicta a tomar de Blue Star. Algunos expertos incluso habían llegado a un consenso sombrío. En el plazo de 10 años, una tercera guerra mundial era inevitable. Con la tecnología moderna, otra guerra global no solo redefiniría las fronteras.
traería un nivel de destrucción que el planeta mismo no podría soportar. Por eso todas las naciones importantes habían estado buscando soluciones, y por eso la voz de la voluntad de Estrella Azul se sintió como un milagro. 2 personas. Eso fue todo lo que cada país necesitó enviar. 2 personas lucharán por los recursos, sin que una guerra devaste el mundo. Para la gente en el poder, sonaba como salvación. El único problema: los competidores fueron elegidos al azar. Y el tiempo que quedaba para prepararse era menos de 30 minutos. Ni siquiera los gobiernos más despiadados tuvieron tiempo de reaccionar. Aún así, cuando se trataba de movilizarse, un Estado-nación se movía como una máquina. En 2 o 3 minutos, funcionarios de alto nivel de todo el mundo ya se habían reunido y habían comenzado discusiones de emergencia sobre el dominio divino. Zona prohibida. Pero no tardó mucho en chocar contra la pared. Porque más allá de lo que la voluntad de Estrella Azul había anunciado y nadie sabía nada. ¿Dónde estaba ubicado? ¿Cómo funcionó realmente la manifestación? ¿Qué reglas no se dijeron en voz alta? ¿Qué tipo de ambiente nos esperaba dentro? ¿A qué se enfrentarían? Sin respuestas. Sin información. Sin forma de prepararse. Al final, todos los países llegaron a la misma conclusión: esperar. Y mientras esperaban, la cuenta regresiva seguía corriendo. 19, 48, 19, 47, 19, 46. Bastó 10 minutos para que Internet explotara. Willow, Blue Star y Divine Domain. Forbidden Zone se convirtieron en los temas más candentes en todas las plataformas, más rápido que cualquier noticia de último momento, más rápido que cualquier escándalo. La gente discutía sin parar. Algunos juraron que era un engaño extraterrestre. Otros insistieron en que era la verdadera conciencia del planeta la que finalmente estaba tomando acción. Algunos afirmaban que el dominio divino era el cielo mismo. Y algunos bichos raros más ruidosos que la vida incluso declararon que habían estado allí antes, aunque de alguna manera no pudieron proporcionar un solo detalle útil. El ruido nunca se detuvo. Pero a la cuenta regresiva no le importó. A falta de solo 10 minutos, incluso los trolls habituales y los buscadores de influencia comenzaron a callarse. Porque fuera real o no, las implicaciones eran aterradoras. Si fueras elegido, no solo lucharías por ti mismo. Estarías atado al destino de tu país. Ganar o perder, estarías decidiendo el futuro de millones de personas. La gente contenía la respiración, con los ojos fijos en el cronómetro en sus mentes, esperando ver quién sería seleccionado. Y luego, una voz diferente sonó dentro de la cabeza de Adrián Vale. Felicidades. Has sido seleccionado como competidor de Dragon Nation. Tienes 10 minutos para prepararte. Después de 10 minutos, serás transportado al dominio divino. Zona prohibida. Lucha por la nación dragón, hasta el final. 3. Y Adrián Vale no se sorprendió. No creía que su llegada hacía 5 años y el despertar del sistema hacía 3 años fueran accidentes sin importancia. Si le hubieran dado algo anormal y entonces algo anormal estaba destinado a sucederle. En cuanto a la preparación, no lo necesitaba. Su cuerpo era su ar. Y la comida, aún más innecesario. Técnicamente podía comer comida humana normal, pero sabía a cera. La sola idea de obligarlo a tragarla le ponía los pelos de punta. Aún y si la zona prohibida fuera una competición de supervivencia, ¿habría algo dentro que pudiera finalmente satisfacerlo? ¿Algo que pudiera comer sin disgusto? La idea se deslizó, silenciosa y aguda, como una cuchilla en la garganta. Al mismo tiempo, en algún lugar dentro de la nación dragón, una mujer alta y de cabello blanco se detuvo a mitad del movimiento. El mismo mensaje de selección resonó dentro de su mente. Era delgada, de miembros largos y cabello corto de color blanco plateado. Una presencia como el acero frío. El tipo de persona que no necesita levantar la voz para hacer que una habitación quede en silencio. Dejó lo que había estado trabajando y entrecerró los ojos ligeramente. El interés se reflejó en su rostro, por lo demás indiferente. El dominio divino, zona prohibida. Una leve sonrisa, casi invisible. Interesante. Ella caminó hacia un estante cercano. Allí colgaba un abrigo largo forrado de piel blanca. Ella cepilló la tela con sus dedos, suave y pausadamente. Nadie podía decir lo que estaba pensando. Luego, con un solo movimiento, golpe. El abrigo se arqueó en el aire y se posó sobre su cuerpo, tragando su silueta perfectamente esculpida bajo líneas pálidas y limpias. Se ajustó la manga y no dijo nada más. Ella simplemente se quedó allí, esperando que terminara la cuenta regresiva.
0005 0004 0003. El cronómetro llegó a 0. Y en el mismo instante, Adrián Vale y la mujer de cabello blanco se convirtieron en rayos de luz pálida y desapareció. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Pensamientos de los creadores. Estudios Strawat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 3. Una mujer y un estudiante. ¿En serio? La cuenta regresiva terminó. La voluntad de Estrella Azul quedó completamente en silencio. Y por unos segundos, nada pareció suceder. No hubo truenos que partieran el cielo. No hubo cataclismo que partiera la tierra. No hubo escena dramática del fin del mundo. Lo cual confundió instantáneamente a todo Internet. ¿Qué demonios? No pasó nada. ¿No se supone que deberíamos ver los cielos abrirse o algo así? Sí, nada cambió. ¿Entonces fue una estafa? Siguieron discutiendo. Completamente inconsciente de que el mundo ya estaba cambiando. Porque la voluntad de Estrella Azul no había mentido. Los recursos globales se estaban extrayendo de manera silenciosa y eficiente para luego redistribuirse. Ni de manera uniforme. Ni justa. Simplemente y reducirlo a un nivel mínimo para cada nación. A la gente le tomó un momento darse cuenta. Entonces la comprensión me golpeó como un puñetazo. Santo cielo. Los recursos realmente desaparecieron. Hablan en serio. La nación dragón ya tiene demasiada gente y pocos recursos. Si esto sigue así, no duraremos ni 2 meses. Entonces, si nuestros competidores mueren en el dominio divino, y nuestros recursos se reducen a la mitad otra vez, ¿estamos acabados? Miren las plataformas de streaming. La transmisión del dominio divino acaba de salir al aire. Para Adrián Vale, fue más sencillo. En el momento en que terminó la cuenta regresiva, el mundo se volvió blanco. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba parado en un lugar que parecía un planeta muerto. Un desierto. Arena amarilla interminable. Un cielo vacío y sin bondad. Un silencio tan absoluto que parecía antinatural. Aquí y allá se alzaban cactus desde las dunas. Enormes, mucho más grandes que cualquier cosa que pudieras ver afuera. Al menos 2 o 3 metros de altura. Aún no había visto ninguno de los verdaderamente monstruosos. 10 metros, tal vez más. Pero tenía la sensación de que también existían. Y a su lado la mujer alta y de pelo blanco de antes. Cuervo Shao. Al mismo tiempo, la transmisión en vivo se realizó en todo el mundo. La transmisión se dividió en innumerables canales, uno para cada competidor. Encontrar los 2 feeds de Dragon Nation debería haber sido difícil. Pero Internet era Internet. En cuestión de minutos, la gente los desenterró, los unió por todos lados y los inundó como una marea. Oh. Está empezando. Tenemos elementos visuales, tenemos información visual. Primero. Entonces esta es la zona prohibida. Un desierto. Espera, ¿esos 2 son realmente competidores de la Nación Dragón? El feed de Dragon Nation finalmente cobró protagonismo. El desierto llenó la pantalla. La gente todavía estaba contemplando el paisaje desolado cuando notaron las 2 figuras, y el chat explotó. Una de ellas era una mujer impresionante con un abrigo largo forrado de piel, alta y fría como una espada, con un cabello corto y blanco que enmarcaba un rostro que parecía más esculpido que nacido. Y el otro era un niño. Un estudiante. Adrián Vale aún vestía ropa normal. Su complexión y rostro eran tan jóvenes que, a simple vista, aún parecía digno de un aula. Lo que más llamó la atención no fue ni siquiera eso. Era el pelo blanco a juego. Y el parche blanco sobre su ojo izquierdo. Viejo. Desgastado. Como si hubiera estado allí durante años. El estado de ánimo en el chat cambió inmediatamente. Una mujer y un niño, sí, estamos fritos. La Nación Dragón morirá en 2 meses. 3. Cuidado con lo que dices, ¿crees que se ofrecieron como voluntarios para un combate a muerte? Solo espero que regresen con vida. ¿Por qué lleva el chico de pelo blanco un parche en el ojo? ¿Está herido? Parece un poco golpeado también, ¿no me digas que es ciego? Tranquilo. Quizás no sean personas normales. Confía en ellos. Los espectadores de Dragon Nation estaban atónitos, pero más que nada, estaban preocupados. Porque Zona Prohibida no sonaba como un lugar al que se sobrevivía con oraciones. Una mujer y una estudiante.
Incluso si esto fuera luchar por la nación, a la gente le importaba más si estos dos lograrían sobrevivir el primer día. Pero la ola de espectadores extranjeros que llegó al canal no compartió esa preocupación. En el momento en que vieron la alineación de Dragon Nation, comenzaron las burlas. ¿Ese es el equipo de la Nación Dragón? ¿En serio? ¿Tanta gente, un gran poder? ¿Y envías esto? Jajaja, ya terminaste. Quizás deberías integrarte en las Islas del Este. Dios mío, casi siento lástima por ti. Comparado con los competidores de Miracle Nation, los tuyos parecen inútiles. Los espectadores de Dragon Nation respondieron instantáneamente. Incluso si tenían miedo, incluso si sus propios corazones latieran con fuerza. No estaban dispuestos a permitir que los extranjeros escupieran a su gente. El canal se convirtió en un campo de batalla de palabras. Sin humo. Sin disparos. Solo orgullo y pánico chocando en tiempo real. Y aún así, y incluso mientras discutían, muchos espectadores de Dragon Nation hicieron lo mismo. Abrieron otros canales. Fueron a explorar al enemigo. Y en el momento en que vieron lo que otros países habían dibujado y se les hundió el estómago. De ninguna manera, Miracle Nation consiguió a Noah Drake. ¿No lo entiendes? Es un monstruo. El competidor de las Islas del Este parece un verdadero maestro de la espada, es decir, un usuario de katana. Esto es malo, sus equipos parecen mucho más fuertes que el nuestro. De vuelta en el desierto, Adrián Vale no reaccionó a nada de eso. Él no sabía que el chat estaba gritando. Él no sabía que el mundo ya lo estaba midiendo y encontrándolo deficiente. Él simplemente miraba el horizonte, donde el calor brillaba como un espejismo y sintió que se le cerraba la garganta. El lugar olía seco. Pero debajo de eso, otra cosa. Un leve toque metálico que hizo que el ghoul dentro de él se moviera. C bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Pensamientos de los creadores. Estudios Strawat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. Todos muestran sus cartas. El dominio divino comienza de verdad. Con el dominio divino. Zona prohibida ahora abierto, los competidores de todos los países entraron en acción. No tardó mucho para que los espectadores notaran algo inquietante. Casi todo el mundo había caído en el mismo tipo de terreno. Un vasto desierto. Arena interminable. Nada brutal y seco. Y entre todos los equipos, el dúo de Miracle Nation fue el que más llamó la atención. Eran la superpotencia mundial actual. Todo lo que hacían atraía la atención, y este evento no era solo entretenimiento. Podría transformar el orden global. Más importante aún, y sus competidores eran exactamente el tipo de grandes nombres que la gente esperaba. Uno de ellos fue el mundialmente famoso experto en supervivencia en la naturaleza, Noah Drake. El hombre tenía una reputación que rayaba en el mito. Un ser humano situado en la cima de la cadena alimentaria. En una competición de supervivencia, ¿qué es lo más importante? Agua y comida. Y Noah Drake era un especialista en esos aspectos básicos. Era famoso por comer cosas que nadie más tocaría. En un lugar como este, era la última persona contra la que apostarías. Porque el entorno ya era evidente para todos. Esta no era una zona amistosa. Este era el tipo de lugar donde uno moría en silencio si no podía conseguir lo básico, mucho antes de encontrar recursos. Noah Drake escudriñó el horizonte y luego le habló con decisión a su compañero. Ambiente desértico. Eso significa que la prioridad es el agua. Su compañero era un hombre corpulento y musculoso, con la espalda bien apretada. Vestía una camiseta negra sin mangas, y su piel bronceada reflejaba la luz con un brillo extraño. Pero lo más llamativo no era su cuerpo. Era la enorme mochila táctica que llevaba atada a la espalda. Parecía estar repleto de equipo, pero nadie podía distinguir qué había dentro. Los dos se conocían claramente. Ante las palabras de Noah Drake, el hombre asintió una vez, silencioso como una estatua. Noah Drake rió levemente, completamente a gusto. Tranquilo. Es un desierto, sí, pero conseguir agua no es tan difícil como la gente cree. Señaló hacia los cactus gigantes dispersos por las dunas. Esos tienen mucha humedad. Y la pulpa también te mantiene con energía. No saben muy bien, pero es mejor que morirse de hambre. El hombretón asintió nuevamente, sin decir todavía palabra. El chat de Miracle Nation explotó de elogios. 1. Ese es Noah Drake. La supervivencia es lo primero. Con él, la nación milagrosa está bien.
Tos. Ese grandullón me resulta familiar, juro que lo he visto antes. Jajaja, ¿has visto al equipo de la Nación Dragón? Una estudiante y una mujer. ¿En serio? Eso es trágico. Me siento un poco mal por ellos. No fue solo Miracle Nation. Equipos de todo el mundo comenzaron a moverse, casi todos con el mismo plan tácito. Primero encuentra agua. Claro, les habían dado 10 minutos para prepararse antes del transporte, pero nadie podía llevar suficiente agua para durar mucho tiempo en el desierto. Si querías recursos, necesitabas sobrevivir el tiempo suficiente para buscarlos. Y a estas alturas, todo el mundo había oído hablar del equipo de Dragon Nation. La Nación Dragón no era un estado cualquiera. Incluso a nivel internacional, era una gran potencia, solo superada por la Nación Milagrosa. Entonces, cuando se difundió la noticia de que los competidores de Dragon Nation eran una joven estudiante y una mujer, el mundo entero tuvo opiniones. La mayoría no fueron amables. La mayoría se divirtió. De vuelta en el Fe de Dragon Nation, Adrián Vale echó una mirada lenta a su alrededor. La dureza del desierto no le molestaba. Como Ghoul, sus funciones físicas ya superaban con creces los límites humanos. Incluso sin agua durante un período prolongado, podía resistir más que la mayoría. Aún así, rápidamente centró su atención en su compañero de equipo. Raven Shaw, la mujer de cabello blanco con esa mirada distante y congelada. Ella también lo estaba mirando. Y por primera vez, su expresión cambió, solo ligeramente. Una onda debajo del hielo. Porque ella podía sentirlo. Este chico que a primera vista parecía inofensivo y era peligroso. No quizás peligroso. No podría ser peligroso. El tipo de peligro que hacía que los instintos a lo largo de tu columna se tensaran. Adrián Vale la miró a los ojos con calma. Reconoció, con indiferencia, que su rostro era impactante, casi irreal. Pero la belleza no significaba nada para él. Ya no. Los dos se miraron en silencio. Mientras tanto, el chat en vivo se volvió loco. ¿Son estos dos mudos? Preséntense. Su trabajo en equipo es de -100. Esto es un combate a muerte, coordínense. La interfaz dice que sus nombres son Adrián Vale y Raven Shaw, nombres extraños. El mundo entero se ríe de nosotros. ¿Qué se supone que debe hacer la Nación Dragón ahora? Había solo un problema con todo ese ruido. Los competidores también pudieron verlo. Los mensajes desplazables aparecieron como superposiciones en su visión. Texto flotante que solo los competidores podían ver, separado de la transmisión. Podrían ajustar la transparencia, cambiar la densidad o silenciarla por completo. Y Adrián Vale y Raven Shaw hicieron exactamente lo que todos esperaban que no hicieran. Lo bloquearon todo. El silencio volvió. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, casi al mismo tiempo, comenzaron a caminar, lenta y constantemente, hacia la misma dirección. No hay discusión. No hay mapa. Ninguna declaración dramática. Solo movimiento. El chat en directo entró en pánico inmediatamente. Ya se están moviendo. ¿A dónde van? Hermano, literalmente están eligiendo una dirección al azar. Eso es una locura. Bueno. Jeje. En el desierto, Adrián Vale no miró atrás. Él siguió caminando. Y detrás de su expresión tranquila, el Ghoul en él escuchaba, al son de su propia hambre. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Pensamientos de los creadores. Estudios Strawat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 5. Las criaturas retorcidas de la zona prohibida. ¿Está el equipo de Adrián Vale en problemas? Habían pasado casi 8 horas desde que se abrió el dominio divino. Zona prohibida. Y aún así, ningún competidor había conseguido siquiera un recurso confirmado. A estas alturas, todos habían llegado a la misma brutal conclusión. Antes de poder cazar recursos, había que resolver el problema de la supervivencia. Comida. Agua. Refugio. Resistencia básica. Y gracias al llamado previo de Noadrake, casi todos los equipos pusieron sus miras en lo mismo. Cactus. Incluso si un competidor silenciaba la superposición del chat en vivo, la información seguía difundiéndose, a través de otros equipos, otras transmisiones y espectadores que transmitían lo que habían visto. Entonces, una vez que Miracle Nation demostró la estrategia del cactus, no pasó mucho tiempo antes de que toda la zona prohibida estallara en una nueva y extraña tendencia. Una incursión de cactus a nivel mundial.
Los espectadores no pudieron evitar reírse ante lo absurdo del asunto. Dominio divino. Zona prohibida, arco del exterminio de Cactus. Me muero. ¿Por qué de repente esto parece una comedia? Bromas aparte, la supervivencia es lo primero. Si ni siquiera puedes mantenerte con vida, ¿qué recursos vas a encontrar? Todos entendieron la lógica. Era simplemente y la vibra era extraña. En el canal de Indus Nation, dos competidores estaban en lo que parecía ser su 100ª cosecha de Cactus. Ambos eran delgados y de piel oscura, con el aspecto de quienes habían crecido luchando contra las dificultades. No parecían ostentosos. No parecían legendarios. Pero lo que sí tenían era adaptabilidad. La tierra natal de la nación del Indo era dura e implacable. Sus habitantes aprendieron desde pequeños a soportar el calor, la escasez y el terreno hostil. En este desierto, esos instintos realmente les ayudaron. Se estaban adaptando rápidamente. Aún así, la dieta del cactus tenía un problema. Evitó que murieras inmediatamente, pero no fue suficiente para mantenerte fuerte. Uno de ellos se secó el sudor de la frente, mirando la pulpa que tenía en la mano como si lo hubiera ofendido personalmente. Esto no funcionará a largo plazo, murmuró. Cactus solo, sin proteínas. Sin combustible de verdad. Su compañero escudriñó las dunas vacías. Y mira este lugar. No parece haber ningún animal salvaje en absoluto. Cayeron en un breve y frustrado silencio, ambos pensando lo mismo. Si el desierto no tuviera animales y entonces ¿dónde iban a conseguir comida de verdad? Fue entonces cuando la arena en la distancia explotó hacia arriba. Una imponente pared de color amarillo surgió como un maremoto. Boom, boom, boom. Un viento cortante los azotó. El aire se volvió cortante y violento en un instante. Sus ojos se abrieron de par en par. Una tormenta de arena. Gritó uno. De ninguna manera. No hubo ninguna advertencia. La arena ascendente se tragaba el horizonte, acercándose rápidamente. Era enorme. Demasiado enorme. El pánico los golpeó tan fuerte que sus extremidades se sintieron ingrávidas. Los espectadores de Indus Nation también estaban gritando. Tienes que estar bromeando, ¿por qué le está pasando a nuestro equipo? Corre. Corre. Espera, mira debajo de la arena. ¿Qué es eso rojo? Algunos espectadores observadores lo captaron primero. Bajo la arena agitada, algo carmesí brillaba una y otra vez, como sangre fresca moviéndose bajo las dunas. Eso no era una tormenta. Eso era algo vivo. Una criatura. Pero los dos competidores no tuvieron tiempo de procesarlo. Tormenta o monstruo, de cualquier manera, estaban superados. Se giraron y corrieron. En cuestión de minutos, el incidente se difundió por todas partes a través de las transmisiones en vivo. Fue recortado, republicado, gritado en superposiciones y repetido en pánico. Los competidores en la zona prohibida comenzaron a ajustar sus rutas, tratando de mantenerse alejados del peligro basándose en la dirección aproximada y la magnitud de la perturbación. Nadie quería ser tragado por lo que se movía bajo esa arena. Y entonces el fe de Dragon Nation explotó. Porque los espectadores se dieron cuenta de algo horrible. Adrian Vale y Raven Shaw caminaban directamente hacia allí. Deja de seguir adelante. Regresa. Hay algo más adelante. No están reaccionando, no me digas que silenciaron la superposición. Lo hicieron. Sin duda lo hicieron. Ellos han tenido. Ni Adrian Vale ni Raven Shaw mostraron siquiera un destello de respuesta. Continuaron moviéndose al mismo ritmo constante, como si el pánico mundial no existiera. Adrian Vale al frente. Raven Shaw detrás. Sin conversación. Sin planificación. Sin vacilación. Para el público, parecía la forma más tonta posible de morir. La charla se volvió histérica. Pero no había nada que nadie pudiera hacer. Y luego, la lejana pared de arena finalmente apareció a la vista en el arroyo de la Nación Dragón. Ahora más cerca. Más fuerte ahora. El desierto que se extendía frente a nosotros empezó a rugir y las dunas se doblaron como si algo enorme estuviera girando bajo la superficie. En el horizonte, ese mismo destello carmesí apareció de nuevo. Ni como una mota sino como una raya sangrante y en movimiento que corta la arena como un cuchillo. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Pensamientos de los creadores. Estudios Extrawatt. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 6. C 170. Así que no te preocupes. El público.
Y en este momento, el dominio divino. Zona Prohibida tenía al mundo entero pegado a sus pantallas. Nadie tuvo que ser ordenado para ver. La gente sintonizaba por sí sola, como por instinto. Como por supervivencia. Y donde había atención, había ganancias. Entonces, en el momento en que se lanzó la Zona Prohibida, Pineapple Televisión reunió rápidamente un equipo de producción de emergencia y lanzó un nuevo programa de comentarios con un objetivo: narrar el dominio divino. Todo se hizo tan rápido que ni siquiera tuvieron tiempo de preparar adecuadamente el estudio. Simplemente agarraron al presentador que acababa de terminar de filmar otro programa. Sienna Blackie la empujó directamente a la silla. Incluso como encargo de última hora, tenía tráfico garantizado. La presentadora estrella de Pineapple Televisión, increíblemente popular, el tipo de nombre que podría llevar una transmisión a cuestas. Pero una Sienna Blackie no fue suficiente. Si querían analizar la Zona Prohibida, necesitaban gente con verdadera experiencia. Así que el programa trajo consigo Capitán Ryan Cole, el rey soldado todoterreno de Pineapple Province, un veterano de las fuerzas especiales con verdadera credibilidad en combate. Dr. Elias Hart, el famoso águila legal de Internet, un comentarista legal cuya lengua afilada lo había convertido en una leyenda viral. Una marcial, otra erudita. Con Sienna Blackie en el medio, la alineación era innegablemente sólida. Y luego, el programa añadió un invitado más. Una celebridad online controvertida. Derek Baum. En el momento en que los espectadores de Dragon Nation vieron la programación de In Watching the Divine Domain, Internet estalló. Sienna Blackie. ¿Por qué estás en todas partes? Eres una auténtica bestia de carga. Capitán Cole. Ni hablar. Pineapple Televisión de verdad capturó al Capitán Cole. Dr. Hart. ¿Por eso dejaste de transmitir? Espera, Derek Baum. ¿Qué es esto? ¿Lo trajeron solo para darnos asco? Los elogios para Sienna Blackie, el Capitán Cole y el Dr. Hart fueron abrumadores. Porque esos tres tenían algo que la gente respetaba. Competencia. Pero Derek Baum era muy odiado por una sencilla razón. Nunca parecía aportar nada útil y su personalidad irritaba a la gente. Aún así, las quejas no detuvieron el espectáculo. La transmisión ya había comenzado. In Watching the Divine Domain se transmitió en vivo y mostró imágenes del interior de la Zona Prohibida mientras un presentador y 3 invitados brindaban comentarios en tiempo real. El número de visitas aumentó como un cohete. Al ver la explosión del chat, Sienna Blackie inmediatamente los dirigió hacia el tema más candente de Internet. De acuerdo, dijo con una sonrisa forzada, ninguno de nosotros lo vio venir, pero está sucediendo. Entonces, Capitán Cole, ¿y qué opina de los dos competidores de la Nación Dragón? Ella sabía exactamente lo que la gente decía en línea. No está completamente furioso, todavía. Pero la mayoría de los espectadores no eran optimistas. Así que fue directo al nervio. El Capitán Cole no lo dudó. Mucha gente piensa que nuestros dos competidores no lograrán nada en la Zona Prohibida, dijo con serenidad. Pero, en mi opinión, esa conclusión es prematura. Sienna Blackie se inclinó en el momento perfecto. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? El Capitán Cole continuó, firme y confiado. No suelo involucrarme en asuntos de personal, pero puedo leer a la gente. Y esos dos, sobre todo el joven, no me parecen solo una estudiante y una mujer. Hizo una breve pausa. Y el Dr. Hart entró sin problemas. El Capitán Cole tiene razón. Y sobre Adrian Vale, la mayoría de la gente no lo sabe, pero he oído hablar de él. En el mundo legal, Adrian Vale era famoso. Lo llamaban Sherlock Holmes reencarnado, el futuro pilar del mundo legal de la Nación Dragón. Su voz se suavizó al final. Desafortunadamente, suspiró. Ese suspiro encendió una chispa en los ojos de Derek Baum. Saltó ansioso. Por desgracia. ¿Por desgracia qué? Hay talentos legales por todas partes. Uno más, uno menos, ¿qué más da? El estudio cayó en un silencio breve y sofocante. El Capitán Cole y el Dr. Hart miraron a Derek Baum como si hubiera dicho algo profundamente estúpido. Ninguno se molestó en responder. Sienna Blackie sonrió, superando hábilmente la incomodidad. El Dr. Hart tiene razón, dijo. Según el perfil oficial, el coeficiente intelectual de Adrian Vale es de 170. Levantó un dedo ligeramente, como si estuviera presentando un hecho divertido. Así que no hay necesidad de entrar en pánico todavía. Con un coeficiente intelectual de 170, Adrian Vale debería ser capaz de manejar la Zona Prohibida. El chat en vivo explotó. ¿170?
Ese no es un estudiante destacado, es un genio. Pero el doctor Hart dio la impresión de que había abandonado la escuela o algo así. Sí, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué no terminó la escuela? Sienna Black notó las preguntas y también sintió curiosidad. Pero cuando buscó en el expediente, esa parte de sus antecedentes estaba ahí en blanco. No hay registro público. No hay explicación clara. Estaba a punto de preguntarle directamente al doctor Hart, cuando la transmisión de la zona prohibida cambió de repente. La imagen se hizo más nítida. El sonido cambió. Y la atmósfera del estudio se tensó instantáneamente. Porque en la transmisión de Dragon Nation, la perturbación similar a una tormenta de arena hacia la que Adrian Vale y Ravenshaw habían estado caminando, finalmente apareció a la vista. La voz de Sienna Black pasó de una actitud tranquila a una urgencia cruda. Miren todos. Nuestros competidores acaban de chocar con algo. La pantalla se llenó de arena arremolinada. Y debajo de ella un destello carmesí. Algo que se mueve bajo las dunas como una cuchilla viviente. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Pensamientos de los creadores. Estudios Strawat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 7. Una bestia de pesadilla. La tabla de puntos. ¿Se congeló Adrian Vale? Sienna Black no necesitaba decir nada. El mundo entero ya estaba mirando el fe de Dragon Nation. El desierto que tenían delante se había vuelto violento. La arena brotaba hacia arriba, rodando como una marea viviente mientras avanzaba hacia Adrian Vale y Ravenshaw. Un muro de arena rugiente. Algo arrastrándose debajo de ello. Algo rápido. Y sin embargo, Adrian Vale y Ravenshaw siguieron caminando. Sin pánico. Sin vacilación. Sin miedo visible. Avanzaron al mismo ritmo constante, directamente hacia la tormenta que se avecinaba. El chat detonó. Están locos los dos. Corran. ¿Dónde está ese CID 170 ahora? Así es como se ve un genio. Se quedó paralizado. Está aterrorizado. No acelera nada. Pero la arena ya estaba lo suficientemente cerca como para que los espectadores pudieran distinguir claramente las formas debajo de ella. Innumerables sombras retorciéndose, moviéndose en grupos. Y entonces una nueva voz interrumpió el momento. La voluntad de Estrella Azul habló de nuevo. Solo Adrian Vale y Ravenshaw lo escucharon directamente. Pero la transmisión en vivo mostró la misma información como un banner brillante en la pantalla. Felicitaciones. Los competidores de la Nación Dragón, Adrian Vale y Ravenshaw, se han topado con una forma de vida del dominio divino. Analizando, análisis completo. Nombre. Crimson Sandstalkers, F, rasgos. Formas de vida del dominio divino de clase F. Viven en manadas. Omnívoras. Parecen estar en constante movimiento, vagando sin rumbo. Por donde pasan, dejan ruinas. Una sola puede no ser una amenaza. Pero cuando aparecen en enjambre y se califican como un desastre natural. En el momento en que apareció la descripción, el chat de Dragon Nation pasó del pánico al horror absoluto. ¿Vive en manadas? ¿Omnívoro? Eso significa que también comen personas, ¿no? Sí, eso es exactamente lo que significa, el solo hecho de arrastrarse bajo tierra provoca una tormenta de arena como esa. Si una persona queda atrapada dentro, quedarías desnudo en cuestión de segundos. ¿Aún no es el primer día y nos encontramos con algo así? La Nación Dragón está condenada y en el estudio de Pineapple Televisión, el ambiente se endureció. La voz de Sienna Black bajó media octava. Así que la zona prohibida sí que es tan peligrosa y se giró ligeramente. Capitán Cole, ¿ha visto alguna vez algo así? El Capitán Cole se quedó en silencio por un momento, con los ojos fijos en la transmisión. He dirigido operaciones en el desierto más de una vez, dijo lentamente. Pero una criatura con una destrucción a esta escala, nunca había visto nada igual. Él exhaló. Esto no es solo peligroso. Va más allá del sentido común. El doctor Hart asintió sombríamente. En una situación como esta, la retirada es la mejor opción. Derek Vaughan saltó inmediatamente sobre la apertura, satisfecho y ruidoso. ¿No decías que este chico tiene un coeficiente intelectual de 170? Hasta un idiota sabe que corres por aquí. ¿Por qué no se mueve? No me digas que su 170 es negativo. El estudio cayó en otro breve y doloroso silencio. Nadie lo dignó con una respuesta. De vuelta en la zona prohibida, los acechadores de arena carmesí se estaban acercando.
Y entonces la voluntad de Estrella Azul habló de nuevo, esta vez a todos los competidores, en todas partes. Una bandera dorada apareció en el feed de cada nación. Detectado. Primer encuentro con una forma de vida del dominio divino. Activando la tabla de clasificación de puntos. Recompensa. Como los primeros descubridores registrados de una forma de vida del dominio divino, los competidores de la Nación Dragón reciben más 100 puntos. Clasificación actual. 1 Nación Dragón. 100 otros. 0. El mundo se quedó quieto. Luego estalló. Los espectadores de Dragon Nation estaban mitad extasiados, mitad aterrorizados. Somos los primeros. La Nación Dragón es la número 1. Espera, ¿cómo es que somos los primeros? Otros equipos ya estaban moviéndose. Tal vez no estaban lo suficientemente cerca para activar el análisis del sistema. Deja de hablar. Ahora están aún más cerca. El primer lugar no importa si mueren. Como respondiéndoles, la voluntad de Estrella Azul continuó. La tabla de clasificación se actualiza una vez por semana. Las recompensas se otorgarán según el rango. 1 cofre de más garantizado. 2 cofre de garantizado. 3 pecho de garantizado. 4 y inferiores sin cofre garantizado. Los cofres se pueden mejorar ganando puntos. Cada más 1000 puntos mejora el grado del cofre una vez. Para las naciones clasificadas por debajo del puesto 3, se aplica la misma regla de mejora, pero las mejoras comienzan desde el grado F cofre. Las recompensas del cofre pueden incluir, pero no se limitan a aumentos de atributos, armas y objetos del dominio divino, habilidades del dominio divino y otras recompensas especiales. En resumen, si puedes imaginarlo, un cofre puede contenerlo. La charla se volvió nuclear. Puntos de atributo. Como estadísticas reales del sistema. Armas especiales. Aquí es donde conseguimos una espada matadragones. Habilidades también. Teletransportación. Invisibilidad. Vuelo. Si la Nación Dragón se impone, nuestros competidores podrían convertirse en dioses. Cállate. Las recompensas no importan si no pueden sobrevivir para reclamarlas. A pesar de todo esto, Adrián Vale no se inmutó. La pared de arena estaba lo suficientemente cerca ahora como para que el mundo pareciera vibrar. Sin embargo, su rostro permaneció tranquilo, casi aburrido. Si acaso había un rastro de curiosidad. Un interés débil y peligroso. Observó a los Crimson Sandstalkers acercándose. Luego, inconscientemente, se lamió los labios. Porque las criaturas llevaban un olor, un aroma extraño y rico que era más tentador que cualquier cosa que había olido desde que se convirtió en Ghoul. No sangre. No carne. Algo y diferente. Algo que hizo que el hambre en sus huesos se despertara y se inclinara hacia adelante. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Pensamientos de los creadores. Estudios Strawat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 8. Hasta las bestias sintieron miedo. ¿Qué tan aterrador es Adrián Vale? A medida que los Crimson Sandstalkers se acercaban, Adrián Vale no sintió miedo. Sintió algo más. Un anhelo crudo, instintivo y de repente insoportable. Le golpeó tan fuerte que se le aceleró el pulso. Excitación. Confusión. Y una fea familiaridad. En el mundo real, había sentido esa misma hambre cuando se enfrentó a la carne humana. Pero comparado con eso, esto fue diferente. Cuando Adrián Vale miró a estas criaturas desconocidas del dominio divino, el deseo dentro de él no solo regresó. Se expandió, violenta y repentina, como si hubiera estado esperando ese momento exacto. Sus instintos de Ghoul gritaban una sola verdad. Estas cosas eran mucho más deliciosas que los humanos. Hey, el sonido se escapó antes de que pudiera detenerlo. Y con esa pequeña risa, algo que había estado reprimiendo durante años, un aura salvaje y empapada de sangre se filtró. Los espectadores detrás de sus pantallas no podían sentirlo. Todo lo que vieron fue su expresión. Y eso lo sacudió. ¿Qué? Está sonriendo. Esa sonrisa está mal. Da miedo. 4. No tiene miedo en absoluto. Dijeron un coeficiente intelectual de 170, esto parece menos un genio y más un psicópata. Pero Ravenshaw, que estaba justo detrás de él, podía sentirlo. El aire alrededor de Adrián Vale cambió, no físicamente, sino de esa manera primaria que hace que tus nervios se tensen y tu cuerpo se prepare para el peligro antes de que tu mente se dé cuenta. Ella inclinó la cabeza ligeramente, con los ojos fríos, estudiando su espalda.
Y antes de que pudiera hablar, todo cambió. La tormenta de arena se congeló. Los Crimson Sandstalkers, que habían estado cargando como una ola de desastre, de repente se detuvieron. El viento murió. La arena se asentó. En la transmisión en vivo, fue como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en el mundo. El chat quedó en blanco por la confusión durante medio segundo, luego se inundó. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvo de repente? ¿Ya no se mueven? ¿Por qué? Porque podían sentirlo. No con lógica. No con razonamiento. Por el mismo miedo antiguo que hace que los animales de presa se pongan rígidos cuando un depredador se acerca. El aura de Adrián Vale no era solo peligrosa. Para ellos, era como si un depredador supremo hubiera salido a campo abierto. Una presencia de pesadilla. Y el resultado fue inmediato. Uno por uno, los Crimson Sandstalkers se sumergieron bajo tierra y huyeron. Sin cautela. No estratégicamente. Corrieron como si sus vidas dependieran de ello. Porque para ellos, Adrián Vale ya no era comida. Esa presión que se desprende de él, era el tipo de cosas contra las que no luchabas. Era el tipo de cosa de la que escapabas, o morías. Si pudieran pensar como los humanos, tal vez se habrían preguntado. ¿Solo somos, y qué es? ¿Rango E? ¿Rango D? ¿Rango C? ¿Más alto? Ni siquiera podían imaginarse la brecha. Solo entendieron una cosa. Si lo apresuraran no comerían nada. Ellos serían los que se convertirían en comidos. Así que no lo dudaron. Bum bum bum. La arena se agitó mientras se retiraban, desapareciendo en el desierto como sangre contenida en una herida. En la transmisión en vivo, la mayoría de los espectadores aún no podían entender lo que había sucedido. Lo único que vieron fue un enjambre que llegó rugiendo y luego huyó sin mirar atrás. Así que el chat intentó darle sentido de la única forma que sabía. Corrieron. Ni siquiera lo dudaron, simplemente dieron media vuelta. ¿Por qué? Quizás recordaron que dejaron el gas abierto en casa. Y, incluso los espectadores extranjeros, que habían acudido al canal de Dragon Nation con la esperanza de ver una rápida humillación, quedaron atónitos. Esto es ridículo. ¿Funcionó? ¿Por qué no los aplastaron simplemente? Entonces, ¿las criaturas del dominio divino son simplemente tontas? Estaban enojados porque la realidad no les había ofrecido el espectáculo que querían. El estudio de Pineapple Televisión parecía como si alguien hubiera arrojado agua helada sobre el panel. Sienna Black parpadeó con fuerza, todavía procesando la información. Esto, no era lo que esperaba. El capitán Cole dejó escapar un largo suspiro, mitad incredulidad y mitad alivio. Parece que nuestros competidores, tuvieron suerte. Entonces Derek Vaughan, como de costumbre, dijo algo que hizo que el aire se volviera viciado. ¿Suerte? ¿Y qué? Morirán tarde o temprano. Sinceramente, sería mejor que murieran ahora. Quizá así podríamos elegir competidores más fuertes. El capitán Cole sería perfecto. Si entrara, dominaría. El estudio no respondió. Pero los espectadores de Dragon Nation finalmente perdieron la cabeza. ¿Este tipo tiene muerte cerebral? De verdad quiero saber cómo funciona su cerebro. ¿Está apuntando a nuestros competidores, no? ¿Qué clase de casting idiota es este? Este es el coeficiente intelectual realmente bajo en la pantalla. La gente podría dudar de la capacidad de Adrián Vale y Raven Shaw. Pero insultarlos sin parar mientras luchaban por la nación Dragon, eso cruzó una línea. Adrián Vale, por supuesto, no tenía idea de que todo esto estaba sucediendo. Observó cómo desaparecían los Crimson Sandstalkers y se sintió decepcionado. Él podría perseguir. Pero no tenía ganas de tragarse un poco de arena antes de darle un mordisco. Y además, la voluntad de Estrella Azul los había etiquetado como F. Si las criaturas F ya lo hacían sentir así, ¿y entonces qué pasa con las calificaciones más altas? Rango E bebió. Rango B, rango A, ¿y qué tan ricos habrían esos? Ese pensamiento hizo que algo dentro de él ardiera silenciosamente de anticipación. Así que esta era la zona prohibida. Interesante. Muy interesante. Y justo cuando ese pensamiento se asentó, otro olor llegó a su nariz. Diferente de los acechadores de arena. Más nítido. Más rico. Casi embriagador. Sus ojos se dirigieron hacia la distancia antes incluso de darse cuenta de que se había movido. Ravenshaw se dio cuenta. Ella había estado observando todo el tiempo. Ella había visto a los acechadores de arena detenerse. Ella los había visto huir.
Y ella sintió esa aura, tan violenta que hizo que incluso su corazón se estremeciera una vez. Ahora miró a Adrián Vale como si lo estuviera viendo por primera vez. Después de un largo silencio, finalmente habló. Sus primeras palabras desde que entró en la zona prohibida. ¿Qué eres? Tos. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Pensamientos de los creadores. Estudios Extrawat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 9. La mala suerte de la nación de Lindo. Las primeras muertes en la zona prohibida. Estrictamente hablando, el primer equipo en enfrentarse a los Crimson Sandstalkers no fue Dragon Nation. Eran los dos competidores de Indus Nation. La única razón por la que la voluntad de Estrella Azul no había provocado un anuncio oficial de encuentro era simple. Habían estado demasiado lejos. Lo suficientemente cerca para ver la arena estallar. No lo suficientemente cerca para ser registrado. E incluso si ahora supieran que acercarse a una criatura del dominio divino podría otorgar puntos, los dos no estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por algo que todavía parecía una promesa vaga. Una recompensa en forma de cofre sonaba genial. ¿Pero de qué servía una recompensa si morías antes de poder abrirla? Perseguir puntos a costa de la vida no fue valentía. Fue una estupidez. Así que hicieron lo que cualquier persona cuerda haría. Se mantuvieron alejados. Y al final, esa precaución los salvó, aunque por poco. Porque la primera vez, habían estado lo suficientemente lejos como para escapar del camino de los acechadores de arena por pura suerte. Entonces, cuando se activó el marcador mundial de puntos y Dragon Nation apareció de repente en el puesto número 1 con 100 puntos, los competidores de Indus Nation no sintieron envidia. Sintieron alivio y un poco de satisfacción. Uno de ellos se burló. A estas alturas, esos dos competidores de la Nación Dragón probablemente ya estén muertos. El otro negó con la cabeza. Sí. ¿De qué sirven los puntos si no vives lo suficiente para gastarlos? El chat en vivo de Indus Nation sintió lo mismo. Jajaja. Esa gente de la Nación Dragón probablemente esté celebrando los 100 puntos como idiotas. La Nación Dragón siempre es arrogante. La misma historia. Ya están muertos. No queda nada más que polvo. Y luego, la arena volvió a surgir en el horizonte. Los Crimson Sandstalkers reaparecieron. Pero algo estaba mal. Esta vez, la ola fue más rápida. Más aguda. Más violenta. No es el movimiento errante y vagabundo de antes. Esto parecía, vuelo. Como si estuvieran corriendo por sus vidas. Porque lo eran. Después de sentir el aura salvaje que Adrián Vale había filtrado, los acechadores de arena ya no se movían más. Estaban en completo pánico. Si antes hubieran estado a la deriva, cazando a su antojo, ahora estaban corriendo a máxima velocidad, desesperados por llegar lo más lejos posible. Y los dos competidores de Indus Nation tuvieron la peor suerte imaginable. Estaban parados directamente en el camino de esa estampida. No hubo tiempo para preguntarse por qué las criaturas habían regresado. No hay tiempo para analizar. No hay tiempo para ser inteligente. Hicieron lo único que un humano podía hacer. Ellos corrieron. Algunos espectadores que habían estado troleando en el canal de Dragon Nation se apresuraron a responder con una actualización, gritando en el chat. Espera, los dos de la Nación Dragón no murieron. ¿Qué? ¿Cómo? Los monstruos estaban justo encima de ellos. Ni idea. Las criaturas simplemente se dieron la vuelta y se fueron, como si estuvieran disgustadas o algo así, ¿qué? Pero el chat no pudo seguir hablando. Porque el feed de Indus Nation se estaba convirtiendo en una cuenta regresiva de muerte. Los acechadores de arena avanzaban mucho más rápido que antes. Y los dos competidores, ya ralentizados por el terreno, no tenían ninguna posibilidad de escapar de un enjambre que excavaba túneles en la arena. En cuestión de minutos, el estruendo de las dunas estaba justo detrás de ellos. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Podían sentir el suelo temblando a través de sus pies. Ni siquiera necesitaron mirar atrás. El terror en sus caras lo decía todo. Ellos lo sabían. Fueron capturados. Los espectadores de Indus Nation comenzaron a gritar y a llenar la pantalla de spam. No. Corre. No puedes. No hay tiempo. Los van a atrapar. Se acabó, no pueden escapar. Un sonido agudo y áspero se elevó desde atrás. SSS y SSS y SSS y entonces la arena cayó sobre ellos como una ola.
El mundo se volvió amarillo. Ruidoso. Sofocante. Los dos competidores desaparecieron en la tormenta. La señal parpadeó. Entonces, negro. La transmisión en vivo se cortó por completo. Para los Crimson Sandstalkers, los dos humanos no fueron más que un breve inconveniente en su ruta de escape. Un momento. Un refrigerio. Unas cuantas libras de carne despojadas casi al instante. Tan rápido que ni siquiera hubo tiempo para un grito. Los espectadores no vieron lo que ocurrió bajo la arena. Todo lo que vieron fue la oscuridad repentina. Y esa oscuridad les dijo todo. Por un largo momento, la charla se detuvo. No solo el chat de Indus Nation. El chat del mundo. Porque estas fueron las primeras muertes confirmadas desde que comenzó la zona prohibida. Y la voluntad de Estrella Azul ya había advertido a todos lo que eso significaba. Cuando los competidores de una nación mueren, los recursos de esa nación se reducen a la mitad. Entonces, si ambos competidores de Indus Nation estuvieran muertos y entonces el desastre de la nación del Indo no estaba por llegar. Ya había llegado. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Pensamientos de los creadores. Estudios Strawat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 10. Shock global. El dominio divino es real. Del lado de Miracle Nation, incluso Noadrake dejó escapar un largo suspiro. Él y su compañero de equipo habían presenciado claramente el paso de los Crimson Sandstalkers. La devastación que causaron esas criaturas fue aterradora. Incluso desde lejos, se podía ver ese imponente muro de arena ascendiendo hacia el cielo, como un tornado color arena que azota el desierto. Con solo mirarlo se le erizaron los pelos de la nuca. Y esas eran solo criaturas F. Si hubiera niveles superiores, F, incluso rango B, rango A o superior, ¿cómo se verían esos? ¿Se les seguiría considerando animales? ¿O eran más bien monstruos y dioses? Noadrake tragó saliva con dificultad. Pero parte de ese miedo era infundado. Sí, los Crimson Sandstalkers eran formas de vida F. Pero el impacto apocalíptico que todos vieron no se debió a que un solo acechador de arena acabara con el mundo individualmente, fue debido a su naturaleza de manada y al entorno en el que vivían. La voluntad de Estrella Azul ya lo había dicho. Un Crimson Sandstalker solitario no era tan aterrador. En teoría, si una persona normal permaneciera tranquila, incluso podría matar a uno. Pero un enjambre de ellos y en terreno desértico no era un simple 1 más 1 igual 2. Cuando miles se reunían, su fuerza destructiva colectiva podía rivalizar con el rango E, e incluso rozar los niveles de rango D. Ese fue el verdadero horror de esta especie. En la arena, en números, se convirtieron en un desastre que incluso muchas formas de vida del dominio divino evitarían. Mientras el chat de Noadrake aún estaba digiriendo eso, la noticia estalló en los Fairs. Los competidores de la nación Indo habían muerto ante los acechadores de arena carmesí. Los espectadores de Miracle Nation inmediatamente comenzaron a discutir. ¿No los encontró primero la nación dragón? ¿Cómo acabó muerta la nación Indus? Ni idea. Los monstruos entraron en la nación dragón y, de alguna manera, dieron media vuelta y huyeron. Entonces se toparon con los dos desafortunados de la nación Indus. No pudieron escapar. Jeje. Entonces, la nación del Indo está acabada. Y no era ninguna exageración. De vuelta al mundo real, Indus Nation cayó en pánico casi instantáneamente. En el momento en que ambos competidores murieron, el propio país comenzó a cambiar. Violentamente. La tierra tembló. La tierra, que ya era pobre, se agrietó y se secó, convirtiéndose en un desierto como si le hubieran chupado la vida. Los ríos se redujeron de la noche a la mañana. Los pozos fallaron. Los embalses se desplomaron como si alguien hubiera destapado un tapón. Hierro, petróleo, todo lo que tiene valor. Incluso los bosques, los animales, los pájaros y una gran parte de ella se convirtió en una luz blanca y desapareció, como si la hubieran borrado. La gente se lamentó. Ellos rogaron. Intentaron aferrarse a cualquier retazo de supervivencia que pudieran. Pero la voluntad de Estrella Azul no era algo con lo que se pudiera negociar. Fue despiadado. No importaba cuán fuertes fueran los ruegos, la extracción continuó. Fría, eficiente y definitiva. Y entonces, un mensaje resonó en cada mente humana del planeta. Detectado. Ambos competidores de la nación del Indo han muerto dentro del dominio divino. Los recursos de la nación del Indo se reducirán en un 50%.
Extracción en curso. Silencio. Entonces, terror. Fuera de la nación de Lindo, muchas personas todavía estaban en un estado de negación, tratando la zona prohibida como un espectáculo. Eso terminó aquí. Los recursos de la nación de Lindo realmente desaparecieron y así que es verdad. Si los competidores mueren, se apropian de los recursos del país. Dios mío, ¿qué pasa ahora con los civiles de la nación de Lindo? Después de presenciar el colapso de la nación de Lindo, el mundo entero se puso serio. La risa murió. Los espectadores se convirtieron en creyentes. Porque ahora todos entendieron una cosa. La voluntad de Estrella Azul no estaba funcionando. Fue algo serio. Los gobiernos de todo el mundo también lo entendieron. Pero comprender no significaba que pudieran ayudar. Ningún país era lo suficientemente estable como para rescatar a otro cuando el cuchillo podía volverse contra él nuevamente. Todos estábamos a un paso de convertirse en la próxima nación de Lindo. En la sala de conferencias de más alto nivel de la Nación Dragón, un hombre de mediana edad a la cabecera de la mesa estaba sentado en silencio. Luego habló, en voz baja pero controlada, a una figura detrás de él cuyo cuerpo superior estaba medio engullido por la sombra. Víctor Ale. ¿Tenemos algún resultado del análisis de recursos de la Nación Dragón? Sí, respondió Víctor Ale. Así es. Como era de esperar, con el consumo actual, los recursos restantes pueden sustentar una vida normal durante aproximadamente 59 días. Una pausa. Luego añadió con cuidado. Si empezamos a racionar inmediatamente, podemos extenderlo unos 30 días más. El hombre cerró los ojos brevemente, como si estuviera pesando una espada en la palma de su mano. Luego los abrió de nuevo, agudo como un halcón. No. Víctor Ale dudó. Señor, no podemos iniciar el racionamiento ahora mismo, dijo el hombre con firmeza. No públicamente. Solo ahondará el pánico de la población. Pero incluso sin racionamiento, insistió Víctor Ale, el destino de la nación de Lindo ya ha generado temor. Los precios en el país suben rápidamente. E importar del extranjero ya no es viable, es precisamente por eso que no podemos perder la compostura. El hombre lo interrumpió. El silencio se prolongó, pesado como una piedra. Luego suspiró, una extraña ruptura en su compostura. No te equivocas. Hay que advertir a los especuladores. Estamos en una crisis nacional, y siguen pensando en exprimir al público para obtener ganancias y Víctor Ale no habló. La voz del hombre se suavizó un poco. Víctor Ale. Miró hacia las transmisiones en vivo. Tengan fe en nuestros competidores. Ellos forjarán el camino para la Nación Dragón. Los ojos de Víctor Ale bajaron. Luego dio un paso adelante y ofreció un documento. Como siempre, nada escapa a su criterio, señor. Estos son los expedientes de nuestros dos competidores. Por favor, revíselos. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Pensamientos de los creadores. Estudios Strawat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 11. Los archivos de Adrián Vale y Raven Shaw. Y se encontró el primer recurso. Víctor Ale colocó la carpeta en las manos del líder de mediana edad. El silencio cayó sobre la sala de conferencias. Según el expediente, hace 3 años Adrián Vale era un estudiante perfectamente normal. Sus padres habían muerto en un accidente. Dejado solo, él seguía negándose a rendirse ante la vida. A los 16 años trabajaba mientras estudiaba, por su cuenta, y aún así sus notas eran sobresalientes. Si las cosas hubieran continuado así, tarde o temprano se habría convertido en uno de los pilares de la Nación Dragón. Pero el expediente contenía un detalle que hizo hervir la sangre del líder. Acoso escolar. No era algo exclusivo de la Nación Dragón. Todos los países lo padecían. Adolescentes, llenos de hormonas y crueldad, desahogando su caos de la manera más fácil posible. Construyendo su coraje sobre el dolor de otra persona. El rostro del líder se oscureció. Imperdonable. Estallido. Arrojó el expediente sobre la mesa. ¿En qué época vivimos que todavía ocurre esto? Víctor Ale permaneció en silencio. El acoso escolar ha sido durante mucho tiempo una prioridad para los sistemas educativos y de cumplimiento de la ley de Dragon Nation. Pero incluso con las medidas represivas, siguieron surgiendo casos. No era solo un problema nacional. Fue un problema humano. Y por más furioso que te pusieras, no podías reescribir lo que ya había sucedido. Después de un momento, Víctor Ale habló en voz baja. Señor.
Por favor, lea la página siguiente. El líder respiró lentamente, reprimió su ira y volvió a recoger el archivo. Pasó a la última página del expediente de Adrián Vale. Y en el momento en que lo leyó, se quedó en silencio otra vez. Hace 3 años, mientras regresaba a casa de la escuela, Adrián Vale sufrió acoso una vez más. Pero ese incidente también fue el último caso registrado de acoso que lo involucraba. Después de ese día, Adrián Vale desapareció de la vista de todos. Sin rastros. Sin avistamientos. Sin novedades. Nada. Y los acosadores involucrados en ese incidente y también desapareció. La siguiente aparición de Adrián Vale en el registro público fue dentro del dominio divino. Zona prohibida. Considerando los cambios drásticos en su apariencia y el tono más frío de su personalidad, solo había una conclusión que tenía sentido. El líder exhaló con la voz pesada. ¡Qué tragedia! Y Víctor Allen no respondió. Un chico que debería haber tenido un futuro, distorsionado por la realidad hasta que su vida se desvió de su curso. Fue una vergüenza de la sociedad. Y la vergüenza de la nación Dragón. Es nuestro fracaso, dijo el líder en voz baja. Le fallamos, y ahora lucha por nosotros en la zona prohibida. No terminó. Después de una larga pausa, se enderezó. Medidas contra el acoso. Aumenten su aplicación. Inmediatamente. Sí, señor. El líder se frotó la sien y luego abrió el segundo archivo. Nombre. Ravenshaw. Edad. 18. Perfil. Civil. Él se quedó mirando. Su información era incluso más escasa que la de Adrián Vale. Una sola página. Un nombre. Una edad con un signo de interrogación como un mal chiste. Y un resumen tan vago que era casi insultante. Civil. Eso fue todo. Sin antecedentes. Sin educación. Sin historial laboral. Sin origen. Como si la hubieran borrado deliberadamente. Mientras los líderes de la Nación Dragón revisaban esos archivos y la zona prohibida provocó otra onda de choque. Después de las primeras muertes, el mundo finalmente vio lo que todos habían estado esperando. El primer recurso confirmado. Y fue la Nación Milagrosa. Habían descubierto un enorme depósito de hierro enterrado bajo la arena. Una enorme veta de mineral. Más importante aún, el área estaba custodiada por una única forma de vida del dominio divino F. Y este F, no se parecía en nada a los Crimson Sandstalkers. No hay tormenta de desastre. No hay enjambre. Solo una criatura. Manejable. Fue entonces cuando el segundo competidor de Miracle Nation, el hombre silencioso y musculoso, finalmente reveló lo que realmente era. Porque la enorme mochila táctica que llevaba en la espalda no contenía suministros. Era un arsenal. Rifles. Pistolas. Granadas. Cuchillos de combate, de todo. Una armería moderna y en movimiento. Con ese tipo de potencia de fuego, una criatura F solitaria no tenía ninguna oportunidad. Los disparos resonaron en las dunas. La criatura cayó, obligada a retroceder, destrozada por las balas, y acabó cuando éstas escalaron hasta convertirse en una granada. Luego los dos competidores de Miracle Nation reclamaron el área. Y en el momento en que la transmisión lo confirmó, los espectadores comenzaron a llegar desde todas partes. No solo gente común y corriente. Incluso los círculos de liderazgo nacionales estaban observando. De ninguna manera. ¿Alguien ya encontró un recurso? Nación Milagrosa, figuras. Realmente son las número 1 del mundo. Ese tipo está completamente armado, ¿quién diablos es? Con más ojos vinieron más excavaciones. Internet, como siempre, hizo lo que mejor sabe hacer. En poco tiempo, la identidad del bruto silencioso quedó al descubierto. Su nombre era Marcus Kane. Una figura notoria del mundo mercenario subterráneo de Miracle Nation. Infame a nivel internacional. La idea de que alguien así hubiera entrado en la zona prohibida provocó escalofríos en la audiencia mundial. De vuelta en Pineapple Televisión, In Watching the Divine Domain cambió su transmisión a la transmisión de Miracle Nation. Derek Baum miró fijamente los cañones de armas expuestos con envidia no disimulada. Hombre, la Nación Milagro la pasa muy bien. Incluso tienen armas. El estudio volvió a quedar en silencio. El Dr. Hart frunció el ceño, como si estuviera archivando ese comentario. La mandíbula del Capitán Cole temblaba y una vena latía en su sien. Pero fue una transmisión pública. Algunas cosas no se pueden capturar frente a la cámara. Sin embargo, el chat en vivo no tenía tal restricción. Si tanto amas a Miracle Nation, vete a vivir allí. Dragon Nation no te quiere. ¿Por qué el programa invitó a este payaso?
Lo siento, todos. Perdón por no haberle enseñado mejor. Nos está quemando los ojos. Nada de eso importaba a los competidores dentro de la zona prohibida. No vieron el estudio. No vieron los comentarios. Lo único que escucharon fue el siguiente anuncio, resonando en la mente de todos los competidores. Felicitaciones. Los competidores de la Nación Milagrosa, Noah, Drake y Marcus, han descubierto un recurso F. El recurso se manifestará a 100 en el territorio de la Nación Milagrosa. El dominio divino ya no era una teoría. Era una máquina. Y había empezado a dar sus frutos. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. Pensamientos de los creadores. Estudios Strawat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 12. Manifestación 100X. El cofre F. La voluntad de Estrella Azul habló, y luego volvió a quedarse en silencio. Pero en el momento en que terminó ese anuncio, toda la zona prohibida prácticamente se incendió. Los competidores de todo el mundo lo sintieron al mismo tiempo. Encontraron un recurso. Ese tiene que ser el primero, ¿verdad? Nación Milagrosa. Maldita sea, muévete. No podemos quedarnos atrás. Emoción, ansiedad, urgencia. Esas emociones se propagan por todo el equipo como un reguero de pólvora. La toma de la delantera por parte de Miracle Nation atrajo instantáneamente la atención del mundo. Sin embargo, al volver con Noah, Drake y Marcus, al principio nada parecía cambiar. El depósito de hierro que quedó medio expuesto de la arena permaneció exactamente donde estaba. Sin brillo. Sin portal. Sin una transferencia dramática. Casi parecía como si nada hubiera sucedido más allá del anuncio en sí. Pero no vieron lo que estaba sucediendo en el mundo real. Porque allá en Miracle Nation, el suelo empezó a temblar. No fue un terremoto catastrófico, ni derrumbes de edificios, ni destrucción masiva. Solo una vibración perceptible bajo los pies, suficiente para hacer que la gente se detenga a mitad del paso y mire a su alrededor. Luego, después de un corto tiempo se calmó. Y para entonces, todos entendieron lo que significaba. Este no fue un terremoto natural. Fue una manifestación. Efectivamente, después de que los equipos de análisis de alto nivel de Miracle Nation verificaran los cambios y lo confirmaron, una enorme mina de hierro apareció de la nada dentro del territorio de la Nación Milagrosa. Y como se trataba de una manifestación de 100X, la escala era absolutamente absurda. Incluso sin ver el tamaño completo del depósito en la zona prohibida, un hecho era obvio. Si era grande allí, sería monstruoso aquí. Por supuesto, el recurso en sí era solo de nivel F, lo que probablemente significaba que no era raro. Era mineral de hierro común y corriente. Pero ordinario no importaba cuando la cantidad era tan obscena. En manos de Miracle Nation, una máquina de guerra industrial, fue como darle a un tigre otro par de garras. Con ese hierro podrían forjar decenas de miles de armas. La noticia detonó en todo el planeta. De ninguna manera, de verdad se manifestó. 100X es una locura. Aunque sea solo hierro, en manos de la Nación Milagrosa es una mejora enorme. ¿Cuándo nuestro país encontrará un recurso y? La gente finalmente entendió algo importante. La zona prohibida no era solo espectáculo. En realidad podría resolver la crisis de recursos de Blue Star. Y una vez que ese pensamiento se apoderó de mí, empezó a multiplicarse. Si el hierro pudiera manifestarse, ¿y qué pasa con los recursos de supervivencia? Un bosque. Un lago de agua dulce. Un campo petrolífero. Con un aumento de 100X, incluso un hallazgo pequeño dentro de la zona prohibida podría convertirse en un salvavidas nacional. Los gobiernos de todo el mundo entraron en modo de emergencia total. Este acontecimiento podría reescribir el poder global de la noche a la mañana. Una pequeña nación que tenga una racha de suerte podría ascender a la cima. Los recursos eran muy importantes. Y la respuesta fue inmediata. A estas alturas, apenas 8 horas después de que comenzara la zona prohibida, los países ya estaban formando equipos de expertos a toda velocidad. Analistas. Geólogos. Especialistas en supervivencia. Planificadores militares. Porque los competidores aún podían ver los mensajes del mundo exterior a través de su superposición. Si los expertos pudieran guiarlos aunque sea un poco, podría decidir la vida o la muerte. Pero para los competidores dentro de la zona prohibida, manifestar recursos era solo parte de la historia. Encontrar un recurso benefició al mundo real.
Pero no ayudó directamente a las personas que arriesgaban sus vidas en la arena. Así que la voluntad de Estrella Azul también les pagó. Un nuevo anuncio sonó, esta vez solo en las mentes de los competidores de Miracle Nation. Felicitaciones. Los competidores de la Nación Milagrosa, Noah Drake y Marcus, obtuvieron un cofre F. En la transmisión en vivo de Miracle Nation, apareció una pancarta a juego. El chat explotó inmediatamente. ¿Un cofre como recompensa? Como los cofres de la clasificación. ¿Entonces los recursos también dan cofres? ¿Cofre? ¿Qué hay dentro? ¿Un arma legendaria? ¿Una mascota divina? SF. Tranquilo. Probablemente comida o provisiones. Deja de hablar y ábrelo, Noah Drake. Frente a Noah Drake y Marcus, un cofre de color bronce se materializó de la nada. No necesitaban que nadie les dijera qué hacer. Sus ojos se agudizaron y la emoción era evidente incluso en el más tranquilo. Con el mundo entero observando, Noah Drake se acercó lentamente y puso su mano sobre la tapa.